4 de febrero de 2026. Día 4 de la investigación. Las 9:30 de la noche en Tucson. La expresentadora de News Nation y periodista independiente, Ashleigh Banfield, abrió su podcast con una afirmación que en menos de 2 horas se convertiría en el rumor más viral del caso. Una fuente de ley le dijo que Tommaso Cioni, el esposo de Annie, el yerno de Nancy Guthrie, había sido identificado por la policía como un posible sospechoso en el secuestro de su suegra. TMZ recogió el reporte en horas. Las redes sociales lo amplificaron en minutos, y el nombre de Tommaso Cioni se convirtió esa noche en el término más buscado relacionado con el caso antes de que ninguna autoridad lo mencionara en ninguna conferencia de prensa como sospechoso de ningún tipo. El departamento del sheriff del condado de Pima respondió esa misma noche con un comunicado que no podría haber sido más directo. No hay persona de interés identificada en este momento. Ningún miembro de la familia ha sido designado sospechoso, y el portavoz calificó el reporte de Banfield con 2 palabras específicas: irresponsable. Irresponsable. Esa fue la evaluación oficial de la afirmación que convirtió al yerno de Nancy en el objetivo de semanas de teorías de Internet, mientras la investigación real seguía buscando a un hombre enmascarado, cuya identidad nadie conoce todavía. Empecemos con los hechos verificados sobre Tommaso Cioni, porque los hechos verificados y la narrativa que Banfield construyó son 2 cosas completamente distintas, y ese contraste es el corazón de todo lo que este caso reveló sobre el daño que la información incorrecta produce en una investigación activa. Lo que es verificado: Tommaso Cioni es músico y productor nacido en San Giovanni Valdarno, Italia, el 18 de junio de 1975. Vive en Tucson desde 2006. Está casado con Annie Guthrie. Toca el bajo eléctrico, estudia lagartijas y fue, junto a Annie, la última persona verificada en ver a Nancy Guthrie con vida antes de su desaparición. El 31 de enero, Nancy tuvo cena en la casa de Annie y Tommaso. Tommaso la acompañó de regreso a su casa. La dejó en la entrada a las 9:48 de la noche. Esperó 2 minutos para que Nancy entrara sana y salva, y se fue. Eso es todo lo que el registro verificado tiene sobre la noche del crimen y la participación de Tommaso en ella. 4 horas después de que Tommaso se fue, alguien desconectó la cámara Nest del porche de Nancy. 4 horas y 20 minutos después, un hombre enmascarado con una mochila Ozark Trail de Walmart y una pistolera barata apareció en ese porche. Ese hombre enmascarado no es Tommaso Cioni. El sheriff Chris Nanos lo dijo el 16 de febrero, con las palabras más directas que ha producido en toda la investigación. Todos los hermanos y sus cónyuges han sido despejados como posibles sospechosos. Esto incluye a Tommaso Cioni. La familia ha sido completamente cooperativa y compasiva, y son víctimas en este caso. Sugerir lo contrario no solo está equivocado, es cruel. Cruel. El sheriff eligió esa palabra específicamente, y las palabras del sheriff el 16 de febrero tenían un destinatario específico que él conocía y que el mundo también conocía: Ashleigh Banfield, que ese mismo día, días después del comunicado oficial, apareció en antena y dijo con absoluta certeza: nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y se negó a retractarse. Nada ha cambiado. Banfield afirmó tener una fuente de ley que le dijo que Tommaso era un posible sospechoso. El sheriff dijo que eso era cruel e incorrecto, y Banfield decidió que su fuente confidencial
valía más que el comunicado oficial del sheriff que dirige la investigación. El exagente del FBI, Jonathan Gilliam, ofreció el único contrapunto a la defensa del sheriff que tiene alguna base técnica. A menos que los investigadores sepan quién estuvo en esa casa y a menos que tengan el perfil de ADN del sospechoso comparado con Tommaso, declararlo completamente despejado puede ser una declaración emocional y personal más que una declaración factual. Gilliam no dijo que Tommaso era sospechoso. Dijo que el proceso de despejar a alguien requiere evidencia específica, no solo confianza institucional en la familia. Pero hay algo que Gilliam no consideró en su contrapunto, y que es la evidencia más concreta disponible sobre la inocencia de Tommaso, independientemente de cualquier proceso formal de eliminación. La descripción física oficial del sospechoso, que el FBI publicó el 12 de febrero. El sospechoso tiene aproximadamente 175 a 178 centímetros de altura, complexión promedio. El periodista investigativo que gestiona la cuenta X dedicada al caso publicó con precisión documental: Tommaso Cioni es significativamente más alto que 175 a 178 centímetros. Esa diferencia física sola prácticamente lo descarta como la persona de interés enmascarada del video del Porsche. Prácticamente lo descarta basándose en la descripción oficial del FBI, no en la confianza del sheriff en la familia, en las medidas del sospechoso. Y entonces llegó el elemento más escalofriante de todo lo que la narrativa de Banfield produjo en la vida real de Tommaso y Annie Guthrie. Un hombre llamado Derrick Callela, de Hawthorne, California, fue arrestado por el Departamento de Justicia Federal después de enviar mensajes de texto a dos miembros específicos de la familia Guthrie, a Annie y a Tommaso. Callela usó un número de teléfono de voz sobre Internet para enviar el siguiente mensaje a Annie y a Tommaso: ¿conseguiste el Bitcoin? Estamos esperando de nuestro lado para la transacción. También realizó una llamada de 9 segundos a un miembro de la familia, y el fiscal federal que anunció los cargos fue explícito sobre lo que Callela hizo y por qué. Envió mensajes a la familia Guthrie, fingiendo ser el secuestrador, para ver si la familia respondería. Callela eligió específicamente los teléfonos de Annie y Tommaso para su esquema, probablemente porque sus nombres eran los más mencionados en la cobertura mediática del caso en ese momento. Probablemente porque el reporte de Banfield había convertido sus nombres en los más buscados relacionados con el secuestro. Y probablemente porque Callela calculó que contactar a las personas más mencionadas en las noticias era la manera más eficiente de producir una respuesta que pudiera capitalizar. La Fiscalía Federal lo describió con palabras que capturan exactamente el daño producido. Este acusado buscó beneficiarse del dolor de la familia Guthrie y fue detenido, y enfrenta cargos federales que incluyen transmisión de una demanda de rescate en comercio interestatal y utilización de un dispositivo de telecomunicaciones con intención de abusar, amenazar o acosar. El texto falso de Bitcoin llegó directamente al teléfono de Tommaso Cioni, el hombre que el sheriff había despejado completamente como sospechoso, el hombre que llevaba 4 días siendo el objetivo de la narrativa de Banfield en los medios, y el hombre que, según el reporte de Parade Magazine verificado esta semana, los insiders del caso creen que merece una disculpa junto a Annie por el estrés emocional que enfrentaron por suposiciones hechas sin evidencia confirmada.
una disculpa. No de Calleja, que enfrenta cargos federales. De los medios que amplificaron el reporte de Banfield como si tuviera el peso de una acusación formal. De las plataformas que convirtieron el nombre de Tommaso en tendencia antes de que ninguna autoridad lo mencionara en ningún contexto acusatorio. El sheriff fue el primero en decir la frase que ningún medio de comunicación que amplificó el reporte de Banfield ha repetido con la misma prominencia. La familia Guthrie son víctimas. Simplemente víctimas. Sugerir lo contrario no solo está equivocado, es cruel. Y entonces llegó el presidente Donald Trump, que agregó su propia capa de presión pública a una investigación que el exagente supervisory del FBI Steve Moore ya había diagnosticado como comprometida por exactamente ese tipo de interferencia política. Trump le dijo al New York Post que quería que el Departamento de Justicia buscara la pena de muerte contra el responsable una vez que el caso fuera resuelto. Si Nancy es encontrada muerta, los perpetradores deberían enfrentar las consecuencias más severas posibles. Lenguaje maximista. Punitivo. Diseñado para proyectar fuerza más que matiz. Y Moore lo evaluó con la frase que define exactamente por qué ese tipo de declaraciones producen el efecto opuesto al deseado en una investigación activa. Cuando tienes al presidente de los Estados Unidos comentando el caso y al director del FBI publicando en redes sociales, el investigador principal pierde la capacidad de trabajar el caso de la manera que siempre quiso. La acción investigativa pura fue comprometida por preocupaciones políticas. Comprometida, esa es la palabra que Moore usó, no beneficiada. Comprometida. Y sin embargo, el 4 de marzo, con todo ese ruido político y mediático, y las teorías de Internet, y los textos falsos de Bitcoin, y las afirmaciones de Banfield, y las declaraciones de Trump, el sheriff Chris Nanos se sentó frente a la corresponsal de NBC News Liz Kreutz y dijo algo que ninguno de esos factores de ruido pudo destruir completamente. Los investigadores están definitivamente más cerca que nunca antes de identificar al sospechoso o sospechosos detrás de la desaparición de Nancy Guthrie. Tenemos mucha inteligencia, muchas pistas, pero ahora es el momento de simplemente ir a trabajar. Definitivamente más cerca. Mucha inteligencia, muchas pistas. En el día 32 de una investigación que el mundo había empezado a calificar como estancada, el mismo sheriff que fue criticado por cada decisión logística que tomó en las primeras semanas, dice que están más cerca que nunca. Y también dijo algo que el mundo interpretó como la señal más optimista disponible. Están operando bajo la creencia de que Nancy Guthrie sigue viva. Operando bajo esa creencia, no como táctica de gestión de crisis, como premisa operativa que guía cada decisión de la Task Force de homicidios en este momento. La demanda de $6 millones en Bitcoin que KGUN9 de Tucson recibió con una amenaza directa a la vida de Nancy. Si el plazo no era cumplido, no fue pagada. El plazo del 9 de febrero pasó. Las comunicaciones se cortaron. Y el sospechoso que diseñó ese esquema sigue libre. Pero en algún servidor de datos celulares en Phoenix, en algún laboratorio en Florida, en alguna base de datos de genealogía genética con 2 millones de perfiles, el nombre de ese sospechoso existe. No el de Tommaso Cioni, que el sheriff despejó completamente. No el de Dominic Evans, que el sheriff también despejó. El nombre del hombre enmascarado de 175 a 178 centímetros
que pasó 41 minutos en la casa de Nancy respirando ADN, que todavía está siendo procesado en Florida. La familia Guthrie son víctimas, simplemente víctimas, y están definitivamente más cerca de la respuesta que en cualquier momento anterior de los 32 días que llevan sin ella. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Tráiganla a casa.